Algunas situaciones de este programa han sido dramatizadas. En St. Louis, un asesino en serie ataca y luego desaparece, dejando poca evidencia atrás. Ocultándose entre la comunidad, juega con las autoridades durante 3 décadas. Para atraparlo, la policía debe encontrar sus debilidades y revelar el verdadero rostro del asesino. El dentista asesino. Los detalles que Rita Engelman había dado a los investigadores coincidían. Daban credibilidad a su historia, pero todavía necesitaban pruebas sólidas. Nada de lo que ella dijo los acercaba más a inculpar a Engelman. El agente especial McGarvey sabía que necesitaba hablar más con la ex esposa del dentista. Arregló otra reunión con Rita. Los agentes, temiendo por la seguridad de Rita, le pidieron que se reunieran con ellos en un hotel. Su credibilidad ya estaba establecida y los investigadores comenzaron a tomarla más en serio. Caballeros, ella es Rita Engelman. Rita y yo son los que trabajarán contigo. Mientras hacían la entrevista, Rita comenzó a ceder. Los agentes interrogaron a la ex esposa Rita, quien les relató historias sobre los asesinatos, incluida una muerte prematura ocurrida en 1962, justo después de que ella y Engelman comenzaran a salir. Este involucró a Barbara Boyle Graham, una mujer que Engelman conocía desde hacía más de 20 años. Rita les dijo a los investigadores que conoció a Barbara en una parrillada. Barbara, una rubia atractiva, había vivido una vez en el piso de arriba de la casa de la madre de Engelman. Parecía obvio para Rita que la divorciada era más que una amiga. Rita le dijo a McGarvey que Barbara también había perdido un marido. Russell Graham fue encontrado con un disparo y golpeado hasta la muerte en la parte de atrás de su auto. Rita recordó que Engelman le contó que él y Barbara iban a matar a Russell. En el momento en que la señora Engelman nos dio esta información, parecía una historia increíble, pero tenía tantos detalles sobre cada uno de los casos y nos estaba dando tanta información que con un poco de corroboración podríamos probar cada caso. McGarvey se comunicó con Bob Hertz, de la oficina del condado de Madison. El detective Hertz estaba familiarizado con los asesinatos de Graham. Eran correctos. El problema era que el asesinato de Russell Graham ya había sido resuelto. El recluso Alan Jackson lo había confesado. El problema con eso es que una vez que obtuvimos la información de Rita, de que el doctor Engelman había asesinado a Russell Graham por las razones que ya dijimos, la confesión de Alan Jackson era un obstáculo que teníamos que superar prontamente. McGarvey se preguntó por qué Engelman le diría a su ex esposa que había matado a Russell. Tenía que considerar la posibilidad de que Rita o Engelman estuvieran mintiendo sobre el asesinato. McGarvey ahora tenía sospechas del dentista cometiendo asesinatos en 5 jurisdicciones diferentes durante los últimos 20 años. Si iba a demostrar que Engelman era un asesino, necesitaría pruebas sólidas. Las historias reales sobre el ex esposo de Rita no serían suficientes. El problema principal que teníamos era que para ese momento en el que Engelman le dijo a su esposa la mayor parte de las confesiones, se las hizo cuando estaban casados. Y debido al privilegio matrimonial, casi todas esas pruebas eran inadmisibles en la corte. Hola. Hola. Los agentes necesitaban pruebas válidas contra el dentista. Tenían un plan, pero implicaba un riesgo considerable para la ex esposa del sospechoso. No. Ni con todo lo que Ni les con dije. eso. Así que esto es lo que nos gustaría hacer.
Él visitaba al niño por lo menos 2 veces a la semana, a veces 3 veces, a veces 4, así que podía decirse que visitaba con mucha regularidad a su hijo. Todavía salían a cenar juntos y él era parte de la vida del niño. Necesitaban que las confesiones de Engelman fueran grabadas, y para hacer eso tendrían que colocar micrófonos ocultos en el hogar de Rita. Eso es imposible, no hay manera de que lo haga. No conoce a mi marido, no conoce a mi exmarido, me mataría si encuentra... Siempre que Engelman venía de visita, los investigadores querían que Rita mencionara los asesinatos y lo hiciera hablar de ellos. Rita les dijo a los agentes que Glennon ya estaba paranoico acerca de que sus conversaciones fuesen escuchadas. Temía que la descubriera. Le parecía una proposición arriesgada. Pero le explicamos que si conseguíamos que el Dr. Engelman admitiera de nuevo algunas de las cosas que él le confesó en el pasado, eso serviría para 2 propósitos. Uno, nos daría la evidencia que necesitamos de que cometió estos asesinatos, y el 2, reforzaría su credibilidad como testigo. Rita sabía que la única manera de que ella y su hijo estarían verdaderamente a salvo era si Glennon Engelman estaba tras las rejas, y aceptó cooperar. Los agentes comenzaron a colocar los micrófonos. Muy bien. McGarvey le aseguró a Rita que los agentes estarían cerca en caso de una emergencia. Confío en usted. Él sentía que debían comenzar con la muerte de Susan Barnes. Fue el asesinato más reciente y aún estaba en las noticias. Rita podría entonces usar el asesinato de Barnes para traer a colación los otros asesinatos. McGarvey le pedía a Rita que dejara de lado sus temores hacia Engelman. Las personas más cercanas a él, las que lo conocen más, son las personas que más le temen. Y la razón de esto es que son conscientes de lo que es capaz de hacer. Son conscientes de que no siente ningún remordimiento de dispararle a nadie. Incluso si se trata de un amigo, él lo va a hacer. Y las personas más cercanas a él lo saben. Y eso es, en gran parte, la manera en la que logra controlar a la gente. Los investigadores montaron vigilancia fuera del apartamento de Rita. Hola. Era la tarde del 20 de enero de 1980. ¿Quieres un poco? Vamos, bebe. No, sí. Probablemente esté frío. No me importa. También hay un sándwich. Bien, tenemos todos estos ángulos. Este es el monitor principal. Los agentes observaron a Engelman regresando de un paseo con su hijo. ¡Estamos de vuelta! Muy bien, quiero que vayas y te prepares para dormir. Escucharon mientras Rita mencionaba el asesinato de Barnes. Engelman dijo que tenía una coartada hermética. ¿Sabes qué sé? Yo... Le recordó a Rita que incluso si hubiera construido la bomba, podría haber hecho que otra persona la plantara. Saben que podría haber contratado a alguien más para hacerlo. Era evidente el tono de amenazas en la voz de Engelman. Sí. Los agentes se dieron cuenta de lo amenazador que era su sospechoso. Era muy cauteloso. Era del tipo diabólico. Y hablaba mucho de las cosas que le haría a la gente. Nos dio una idea de qué tipo de hombre era y con qué tipo de personas tratábamos entonces. Con Barnes muerta, Engelman dijo que ahora era $14,000 más rico. Querían cobrar 30% e impuestos. La demanda por los sería 15,000. rechazada y no tendría que pagar por abogados. No tengo que pagarle a esa desgraciada. Y en medio de la tarde... Durante la conversación, Engelman había tenido cuidado de no tomar el crédito por asesinar a Susan Barnes, aunque admitió estar contento de que hubiese muerto. Rita les dijo a los investigadores que ella y su exmarido habían hecho planes para salir a cenar. Te pondré un transmisor. Sabiendo que su esposo temía que los federales pudieran estar escuchando sus conversaciones, creyó que podía estar más cómodo hablando en un lugar público. Rita aceptó llevar un micrófono consigo al restaurante. Engelman había hablado poco del incidente de la autobomba. Para evitar que el dentista sospechara, los agentes tuvieron que cambiar de tema. Luego centraron su atención en su otro asesinato famoso. Querían que Engelman hablara de Ted Baker, quien había sido asesinado a tiros cerca del Museo de St. Louis 2 décadas antes.
Les preocupaba que el dentista pudiera sospechar si su ex esposa repentinamente mencionaba un asesinato tan antiguo. Idearon un plan para divulgar información sobre el asesinato de Baker a la prensa. ¡Fuera de mi oficina ahora! Doctor, Déjenme hacerle un par de esto? preguntas para el diario La Tribuna. 2 periodistas y un fotógrafo se presentaron en la oficina de Engelman e intentaron obtener una declaración de él. El agente McGarvey siguió utilizando los medios de comunicación para presionar a su sospechoso. Hicimos arreglos con ellos sin entrar en detalles sobre nuestro objetivo y ellos respetaron eso y nos dieron la información que tenían. Junto con la información que teníamos, acordaron imprimir historias cada vez que quisiéramos sobre los asesinatos que nosotros le indicáramos. A la mañana siguiente, los residentes de St. Louis se enteraron de que el dentista era un presunto asesino en serie. Engelman vio su nombre en la portada. Ahora eso le daría a Rita la oportunidad de interrogar a Engelman sobre ese particular asesinato sin que tuviera que sacarlo de la nada. No, está bien, está Está bien. tirando de su pierna. No se verá, ¿cierto? Esa tarde, los investigadores fueron a la casa de Rita y le pusieron un transmisor en el cuerpo. Los agentes establecieron el puesto de vigilancia en un estacionamiento frente al restaurante. El truco del periódico pareció tener éxito. Rita se valió del artículo para hablarle a Engelman sobre los asesinatos. Le preguntó cómo se había convertido en un experto en explosivos. Engelman respondió que aprendió del mejor, un experto en pólvora de la Segunda Guerra Mundial. Pólvora para demoliciones. Engelman estaba cediendo. Era tan bueno. Podía estar de pie sobre la carga de dinamita sin problemas. Estaba preparado para esto. Si no lo ves, te diré una cosa. Susan lo sabía. ¿Sabes? Soy alguien con quien no debes meterte. Los investigadores se alentaron. Engelman había reconocido que era experto en explosivos, pero el dentista nunca admitió haber matado a nadie. No había dicho nada que pudiera llevarlo a un tribunal. Después de pensar en ello, Rita tuvo una idea. Les dijo a los investigadores que ella y su exmarido eran todavía íntimos. Engelman a menudo le confiaba secretos en la habitación después del sexo. Todo lo que él planeaba hacer, todo lo que había hecho. Con su consentimiento, los técnicos se pusieron a trabajar en la habitación de Rita. Los técnicos escondieron una grabadora dentro de la cabecera y pasaron el micrófono a través del colchón. Bien. Bien. También instalaron transmisores dentro de los interruptores de luz. ¿Puedes oír cuando...? El agente McGarvey le aseguró a Rita que estarían estacionados cerca. Contábamos con agentes que estaban dispersos por todo el complejo de apartamentos donde vivía. Ahora, debíamos cuidarnos de que no detectara la vigilancia, pero tuvimos que mantenernos cerca para que pudiésemos reaccionar en caso de que algo sucediera ahí, para poder entrar si algo sucedía. Incluso con sus agentes tan cerca, McGarvey sabía que Rita Engelman seguía en peligro. Si el dentista descubría que su ex esposa lo había traicionado, que había violado la santidad de su habitación, entonces la vida de Rita estaría en peligro. Hecho está. Sin perder tiempo, Rita le preguntó a Engelman por qué no podía haberse arreglado con Susan Barnes de otra manera, sin matarla. El dentista hizo lo que Rita y los agentes esperaban. Empezó a hablar libremente. Engelman respondió que la mujer merecía morir, pero sostuvo que no la había matado. Trata de ser más comprensiva y no busques más Cuando problemas. Rita continuó ¿entiendes? presionándolo acerca de la bomba, Engelman se enojó. Rita, yo no mato gente. Todos en posición, unidades alertas. Podríamos tener un problema. Dijo que sentía que estaba en una habitación con micrófonos. Y le recordó que ya no era su esposa, que podía testificar en la corte contra él. Y con una siniestra voz dijo, bueno, para ser honesto contigo, Rita, eso me pone, digamos que un poco nervioso. Los agentes podían escuchar la ira aumentando en la voz de Engelman. No lo necesito. Le dijo a Rita que le recordó algo que Bill Carpenter le había dicho.
El señor Carpenter le había dicho que Carpenter había sido su cómplice en muchos de los asesinatos. Le dijo que había muchos sujetos en prisión a causa de sus exesposas. Le dijo que lo pensara por un momento. Rita se había excedido. Dijo que ahora temía que la policía estuviera tratando de llegar hasta él a través de ella. Dijo que la policía podía haber puesto micrófonos en la casa sin que ella lo supiera. Para proteger a Rita era probable que tuviesen que entrar en la casa. Cuando los agentes comenzaron a movilizarse, de repente Engelman se calmó. Aguarden todos. Está llegando al vestíbulo. Está abriendo la puerta. Ahí está. Ahí está. Se va. Rita había sobrevivido por poco, pero McGarvey no quería correr ningún riesgo. Está dejando el perímetro. Nadie se mueva. Necesito que todos aguarden. Temía que Engelman sospechara de su ex esposa y que en la próxima visita pudiera empezar a buscar micrófonos ocultos. Con Engelman cada vez más desconfiado, McGarvey sabía que se les estaba acabando el tiempo. Pero tenía una última carta para jugar. De nuevo filtraron información a la prensa. El periódico publicó otra historia vinculando a Engelman con un cuarto asesinato sin resolver. Esta vez el tiroteo de 1976 de Paul Henderson, en la cantera. Sabían que Engelman estaba renuente a hablar en casa de Rita y que era demasiado peligroso para ella estar a solas con él. Así que Rita llamó al dentista y lo invitó a cenar para el día de San Valentín. Sí, de acuerdo. Gracias. Volveré con sus bebidas. El doctor Engelman estaba mucho más tranquilo hablando fuera de la casa porque siempre sentía que los federales tenían micrófonos. Apenas puedo escuchar con esa música. Al discutir el artículo del periódico sobre el asesinato de Henderson, Rita le preguntó a Engelman si la esposa de la víctima, María Montoya Henderson, tenía mucho dinero. Sintiéndose seguro en un lugar público, el dentista comenzó a hablar. Dijo que recibió el dinero del hermano de María, José. Rita se preguntó si José se habría quedado con algo de la liquidación del seguro, pero Engelman pensó que José no se atrevería. ¿Qué fue ese ruido? Dijo que José sabía que él y Carpenter tenían cómo contactar a un asesino. Alguien hacía encargos sencillos por unos miles de dólares. Mientras grabábamos, hicimos que Rita le preguntara cuál era el propósito de todas estas estafas. Y Engelman le decía que el propósito era dinero. Dinero, dinero y dinero. Rita temía que María pudiera hablar. Con toda la publicidad estaba preocupada por la estabilidad mental de la mujer. Gracias por El doctor compartir estaba eso. seguro de que María nunca hablaría. Dijo que compartían un vínculo más fuerte que la intimidad sexual. Creía que María nunca revelaría su secreto. Habían sido, según sus palabras, homicidiosamente íntimos. Oye, ¿grabaste eso? Los agentes sospechaban que esto significaba que los dos habían conspirado para asesinar a Paul Henderson. Era la admisión de culpa que habían estado esperando. Durante meses, los investigadores habían estado recolectando pruebas que vinculaban al Dr. Glennon Engelman con una serie de asesinatos. Temerosos de que era demasiado peligroso continuar grabando sus conversaciones, querían ver si tenían suficiente para acusarlo. Para determinar si tenían un caso, el agente McGarvey le enseñó las cintas de las conversaciones de Engelman al fiscal del estado, Gordon Ackney. Cuando escuchas a este hombre hablar de la intimidad homicida que le genera matar, realmente no quedan dudas de que es un hombre muy peligroso. El ruido de fondo hizo difícil escuchar algunas de las palabras. Refiriéndose a las transcripciones, Engie se centró en un pasaje clave. Engelman le estaba diciendo a Rita que no tenía ninguna urgencia en deshacerse de su compañero. A medida que lo escuchamos, todos pensamos, bueno, ahí está diciendo que él no lo hizo. Y pensamos que esto no nos ayudaba porque a pesar de todo lo que estaba diciendo, no tenía ganas de matar a nadie. Pero escuchamos algo ahí, había otra palabra. Retrocedimos y escuchamos de nuevo. Quizás podamos limpiar el ruido. Mientras repetían la cinta, escucharon una palabra que el transcriptor no había captado. Engelman estaba diciendo que no tenía ninguna urgencia en deshacerse de su compañero. No tengo ninguna urgencia. La conversación lo inculpaba.
Los fiscales consideraron que el cargo más fuerte contra el doctor era la muerte de Paul Henderson en la cantera. Era el único homicidio en el que el dentista había admitido participar. Aunque la evidencia era débil, los fiscales sentían que tenían que actuar de inmediato. Y sabían que no era seguro que su testigo clave permaneciera en St. Louis. Rita Engelman y su hijo recibieron nuevas identidades y fueron colocados en el Programa Federal de Reubicación de Testigos. Comenzarían una nueva vida en una ciudad lejana. Las cintas eran poderosas, pero por sí solas no serían suficientes para condenar a Engelman. Para hacer un caso convincente, necesitarían pruebas directas, el testimonio de los cómplices. Teníamos que hacer algo, pero necesitábamos un testigo. Por lo tanto, creíamos que si los arrestábamos a todos, podríamos decirles que el doctor estaba en la prisión, así ellos no tendrían que temerle. A la hora señalada, todos los agentes se dirigieron a hacer los arrestos. 200, están pidiendo una unidad. El 24 de febrero de 1980, los agentes arrestaron al Dr. Engelman por el asesinato de Paul Henderson en la cantera. ¿De qué se trata esto? Tengo una orden de arresto. Bill Carpenter, el amigo más cercano de Engelman, fue arrestado en su casa. Rita lo había implicado en varios de los asesinatos. Más tarde, John McGrady interrogó a Carpenter en la prisión. Cuando le dijimos que Engelman había sido acusado de homicidio, pensé que iba a desmayarse. Quiero decir, fue como si alguien lo hubiese golpeado en la cabeza. Entonces quiso actuar como si no supiera nada y dijo, no sé qué tengo que ver. Con Carpenter rehusándose a hablar, los investigadores depositaron sus esperanzas en José Montoya y su hermana. ¡Policía! ¡Salga ya! ¡Manos contra la pared! ¡Ahora! A menos de que pudieran conseguir que uno de ellos cooperara, no tendrían mucho con qué trabajar. Con mucho cuidado. Con cuidado. Eso es. Mientras conducían a la estación, José oyó en la radio de la policía que buscaban a su hermana. En California, la policía informó que no pudieron localizar a María en la última dirección conocida. California, ¿sí? Es increíble, pero no está allí. ¿De qué hablas? Está en mi casa, la acaban de dejar atrás. ¡Demonios! Regresemos. Para asegurarse de que María no se escapara, inmediatamente regresaron a la casa de José y la capturaron. Yo no sé nada. Con cuidado. Vista adelante. No te preocupes. Aquí está tu hermana. No te preocupes. Vamos a estar bien. ¿Qué vamos a hacer? María fue con su hermano a la estación de policía. El plan para arrestarlos por separado había fracasado. Y es exactamente lo que no queríamos que sucediera. Los queríamos separados desde el principio para que no pudieran hablar. Y lo que pasó fue que José le dijo que se encargaría de eso, que iba a hablar y que ella callara. Durante el trayecto hasta la estación, ni José ni María hablaron con la policía. Carpenter se negaba a hablar, así que José y su hermana eran las únicas opciones. El 24 de febrero de 1980, los agentes los interrogaron por separado. Gracias a las cintas, estaba claro que José sabía de los asesinatos. McGarvey le dijo a José que iban a procesarlo a él y a su hermana. El agente le ofreció un trato. El testimonio de José por la vida de María. Le darían 22 años por cómplice de homicidio. Así no hablaré. Si quiere algo, quiero inmunidad total para mí y para hermana María. José insistió en la inmunidad para ambos. Era una difícil decisión para los fiscales. Hicimos un trato con él y con María para que ambos testificaran contra el doctor. Era la única forma en que podríamos procesar al doctor. Y aunque no era un trato que queríamos hacer, sentimos que teníamos que hacerlo. José dijo a los investigadores que había conocido a Engelman en la juventud. Había estado involucrado en numerosos negocios con el dentista, muchos de los cuales eran ilegales.
Engelman creía que la única manera de salir adelante en la vida era a través del crimen. Su lema era, planee siempre su crimen desde la posición del testigo. ¿Hay algo más? José dijo que había oído hablar del asesinato del marido de su hermana después de lo ocurrido. El teniente John McGrady recuerda que José le dijo que lo primero que pensó fue que Engelman lo había hecho. Él sabía esto porque estuvo asociado con Engelman durante muchos años y tenía información relacionada con otros crímenes que el doctor había cometido y sabía de la violencia de Engelman y que era capaz de asesinar porque tenía conocimiento directo de que éste había cometido varios asesinatos. Parecía incómoda al teléfono. José les dijo que confrontó a su hermana después del funeral. María le dijo que Engelman asesinó a su esposo con la ayuda de Bill Carpenter. El dentista le prometió que tendrían suficiente dinero para comprarle una nueva casa a su madre y ayudar a toda su familia. María le dijo que Engelman solo quería $10,000. José le ofreció ayudarla con los detalles. Los investigadores debían corroborar la historia de José. Ahora interrogarían a su hermana, María Montoya Henderson. Querían que les contara cómo la había llevado a conspirar para matar a su marido. María dijo que conocía al dentista de toda la vida. Era como un amigo de la familia. Mi hermano lo conoce. Ella lo admiraba y respetaba. Engelman la entrenó como auxiliar dental y le dio un trabajo, pero ella siempre tenía problemas financieros. Una mañana, mientras ella se preparaba, el doctor le dijo que tenía una solución, que se casara con un hombre y cobrara su seguro de vida. Para María, eso no parecía realista. Tendría que esperar mucho tiempo para que muriera. No es así, contestó Engelman. Él lo mataría por ella. Lo he hecho antes. Pregúntale a José. El fiscal del condado de Madison, Donald Weber, cree que Engelman buscaba un cierto tipo de mujer. Al igual que un pedófilo sabe cuáles niños son vulnerables, Glennon Engelman sabía cuáles mujeres fácilmente sucumbirían a sus planes. Tenían que ser personas sencillas, con buenos trabajos. Los trabajos tenían que tener buenos beneficios por muerte. Tenían que ser naturalmente hombres y tenían que ser susceptibles a caer por estas viudas negras que él ponía en su camino. Sí, tenía una foto de Paul y preguntaría por él. María dijo que Engelman parecía satisfecho cuando le dijo que había empezado a salir con Paul Henderson. ¿Es este? Sí, ese es Paul. ¿Paul Henderson? Muy buenos beneficios. Paul trabajaba para la compañía telefónica que tenía abundantes beneficios de seguros. Una mujer puede hacer que un hombre le proponga matrimonio las veces que quiera. María lo conocía desde la escuela secundaria y los dos pronto se comprometieron. Y después de casarse, dijo que el doctor le comentó que se mantuviera en contacto. Mantente en contacto conmigo porque una vez que obtengas estas pólizas de seguro o algunas nuevas y te hagas beneficiarias de ellas, entonces lo mataré. María reveló que Engelman y Carpenter comenzaron a planear el asesinato en cuanto se casó. El acantilado, allí es donde sucedió. Luego, justo antes del primer aniversario de la pareja, el dentista la llevó al sitio y lo ensayaron. Bueno, sabía que iba a hacerlo. El domingo siguiente, María convenció a Paul de hacer un picnic con ella en la cantera. Casi tuvo que arrastrarlo hasta allá. Mientras María corría por el sendero para conseguir ayuda, Engelman la sorprendió. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Le dijo que se callara y se tranquilizara. Ahora, ve a buscar ayuda y apégate a la historia. Ellos te creerán. ¡Vamos! Ella sentía que como Engelman había cometido esos asesinatos en el curso de esos 22 años y nunca lo habían atrapado, pensó que si seguía sus consejos y sus directrices, tampoco la iban a atrapar a ella.
y creía que lo que estaba haciendo era una forma de salir adelante. ¿Y tu parte? Él se encargó. José se encargaba de los negocios, como dije. Al final, María no obtuvo el dinero. Su hermano José le entregó el pago a Engelman y guardó el resto para sí. Su madre nunca obtuvo la casa. La declaración termina el 25 de febrero de 1980 a las 4 de la mañana. Con el testimonio de María, los investigadores consideraron que tenían suficiente evidencia para procesar al doctor Engelman por asesinato. Ahora tenían que convencer a un jurado. Creo que tenemos suficiente. Tenemos suficiente para ir a juicio. Tras 2 meses de investigar al doctor Glennon Engelman por la muerte de Susan Barnes, los agentes finalmente lo tuvieron bajo custodia. La búsqueda egoísta del dentista de placer y dinero había dejado una estela de sufrimiento que se extendió durante casi 3 décadas. Su razón para matar era el hecho de que disfrutaba de la cacería. Le gustaba asesinar y le gustaba salirse con la suya. Le gustaba planificarlo y llevarlo a cabo. Disfrutaba burlar a la policía y salirse con la suya todo el tiempo. Lo veía como un desafío, como si fuera un juego para él. Mató a gente por deporte. Los investigadores habían puesto fin a la ola de asesinatos del dentista y los fiscales creyeron que tenían suficiente evidencia para culpar a Glennon Engelman por la muerte de Paul Henderson, 4 años atrás en una cantera fuera de la ciudad. Mientras Gordon Agney preparaba el caso, luchó por establecer la credibilidad de sus testigos, especialmente la de la viuda de la víctima, María Montoya. Tuvimos problemas con el hecho de que nuestros principales testigos estaban todos un tanto involucrados en actividades criminales y uno de ellos, el testigo clave, era una mujer que se casó con un hombre para matarlo por el dinero del seguro, el cual obtuvo, y quedaría en libertad, y eso podría crear un problema para convencer al jurado. En septiembre de 1980, el primer juicio por homicidio de Engelman comenzó en Jefferson City, Missouri. El fiscal Agney necesitaba un testigo para identificar las voces de las cintas. La exesposa del acusado, Rita, salió de su escondite para testificar. Ahora viviendo bajo un nombre obtenido en el Programa Federal de Reubicación de Testigos, estaba cuidadosamente protegida de los medios de comunicación. Extractos de las cintas fueron reproducidas para el jurado. Y si es posible, identifique todas las voces para el jurado. Las cintas daban a entender la participación del doctor en el asesinato. Señora Engelman, ¿puede identificar las voces en la cinta? Sí puedo. Una de ellas es la mía. ¿Puede identificar la voz masculina? La voz masculina es de Glenn Engelman. ¿Glenn Engelman, el acusado? Sí. A medida que progresaba el juicio, Glennon Engelman tomó el estrado para defenderse. Señor fiscal, su testigo. En el interrogatorio, Agney le pidió al acusado que explicara a qué se refería con homicidiosamente íntimos con María Montoya. Cuando Engelman comenzó a explicar, empezó a enfadarse. Tenía la capacidad de estar involucrado en un homicidio. Gracias. Quiero decir, ha respondido mi pregunta. Pues, ¿no me dejará terminar? Ya respondió mi Su pregunta. cólera se convirtió rápidamente en ira. El jurado vio ocurrir la transformación. Pues qué maravilla. Es maravilloso cómo esa desgracia. Y todo su comportamiento cambió. Y la voz le cambió. Ya no era el dentista de voz suave. Este era un hombre que había asesinado y se podía notar en la sala de audiencias. Cualquier cosa. La máscara de civilidad cayó y vieron el rostro de un asesino. Al parecer, Engelman había sellado su propio destino. La evidencia grabada, junto con el testimonio de José y María, fue suficiente para convencer al jurado. Después de deliberar por 55 minutos, el jurado devolvió un veredicto de culpabilidad. Engelman fue condenado a cadena perpetua. Apártense, todo el mundo atrás. Su cómplice, Bill Carpenter, recibió 17 años. El dentista también fue juzgado y condenado por la muerte de Susan Barnes. Recibió otra sentencia de cadena perpetua. Los fiscales creyeron que podrían vincular a Engelman con al menos otras 3 víctimas de asesinato. La justicia exigió que continuaran buscando evidencia. También sospechaban que Engelman estaba involucrado en la muerte de Alan y Velma Graham en su casa de campo 3 años antes. Incluso creían que estaba implicado en el asesinato de su hijo Russell Graham. Pero tenían un problema.
Alguien más ya había confesado el asesinato del hijo. Alan Jackson ya estaba en prisión cuando en 1979 confesó haber asesinado a Russell Graham. El agente McGarvey creía que la policía tenía al hombre equivocado. Mi novia y yo ya estaban convencidos de que tenían al asesino, es decir, a Alan Jackson. En ese momento les proporcionamos algunas pruebas con las cintas y algunas inconsistencias sobre la confesión de Alan Jackson. El sargento Dennis Cuba, del Departamento de Investigación Criminal de Illinois, llevó a Jackson al lugar donde fue descubierto el cadáver de Graham y le pidió que les mostrara dónde había estacionado el auto de Graham. No pudo hacerlo. Nos llevó a la Plaza Coleman y señaló un área donde creía que estaba el auto, pero señalaba completamente a otro lado del edificio. Ahora la policía estaba convencida de que Alan Jackson no asesinó a Russell Graham. Con un segundo interrogatorio, su historia comenzó a desmoronarse. Dijo que se había visto obligado a confesar. Afirmó que un detective corrupto que buscaba un ascenso rápido le había dado los informes de la policía sobre el asesinato de Russell Graham y lo amenazó con dañar a su familia si no confesaba. Con la confesión de Jackson desacreditada, el camino estaba despejado para procesar a Engelman y a su presunta cómplice Barbara Boyle Graham por el asesinato de Russell Graham. Barbara era la viuda de la víctima. Obtuvo una pequeña fortuna de las pólizas de vida de su esposo cuando murió. Era muy íntima de Glennon Engelman. Música para mis oídos. Si los investigadores iban a probar que Barbara Boyle Graham estaba involucrada en la muerte de su marido, sabían que tendrían que hacer un trato. Detective Bob Hurst. En ese momento sabíamos que necesitábamos a alguien que pudiera contar la historia exacta. Normalmente se haría a través de alguna de las víctimas, pero no teníamos a ninguna de ellas. Tampoco teníamos testigos. Por lo que en momentos así, para poder conseguir la historia, se deben hacer tratos con algunos de los participantes. Desde el momento en que detuvieron a Bill Carpenter, este se había negado obstinadamente a hablar con los investigadores. Además de Carpenter y Engelman, la única otra persona implicada en el asesinato de Graham era Barbara Boyle Graham, y era una mujer libre. Carpenter era su única esperanza. El fiscal Donald Weber fue a la prisión e hizo una propuesta. Le dije, soy el fiscal del estado en el condado de Madison. Sabemos que estuvo involucrado en el asesinato de Russell. Y estamos aquí para hablar contigo, para ver si quieres hacer un trato. Quiero que sepas que tengo discreción para decidir quién recibe la pena de muerte y quién no. Weber le ofreció a Carpenter un trato. No obtendría la pena de muerte. A cambio del testimonio de Carpenter, podía declararse culpable de 3 cargos de cómplice de homicidio. Lo máximo que obtendría serían 14 años, concurrente con su sentencia actual. Frente a la evidencia, Carpenter se volvió contra su viejo amigo y Barbara Boyle Graham. Recordó haber oído hablar por primera vez del plan en la oficina de Engelman. Barbara llegó diciendo que había conocido a un trabajador de una refinería de petróleo llamado Russell Graham. Estaban planeando casarse, dijo. Engelman le aconsejó que engordara el seguro de Russell y luego lo mataría por ella. Cuando Barbara se casó con Russell, sabía que no estaba firmando un certificado de boda, estaba firmando una orden de muerte. Así que iba a engordar estas pequeñas pólizas de seguro y que una vez que lo hiciera, Russell sería asesinado. Lo sabía cuando iban a casarse. Sabía que habría un funeral un poco después. Carpenter continuó describiendo cómo él y Engelman y Barbara esperaron dentro del garaje de Russell. Engelman le disparó a Russell y lo golpeó en la cabeza con un mazo de 1,5 kilos. Este fue un gran avance para el investigador Dennis Cuba. No sabíamos que a Russell lo asesinaron en su cochera. Fue la primera vez que escuchamos eso, así que volvimos para ver qué podíamos hacer. Como Carpenter describió el asesinato, había habido mucha sangre.
Los investigadores esperaban que quedara algún rastro y que pudieran encontrar años después del crimen. Para ese entonces, Bárbara se había mudado. Los agentes obtuvieron el permiso del nuevo propietario para examinar el garaje. Rociaron el interior con luminol, un producto químico que reacciona con las proteínas de la sangre. La evidencia resplandeció como una señal del más allá. El 10 de agosto de 1984, 4 años y medio después del asesinato de Russell, los investigadores localizaron a Barbara Boyle Graham de vacaciones en Lauderdale by the Sea, Florida. Cuando los agentes la arrestaron, descubrieron que llevaba su pasaporte y planeaba un viaje a Europa. Aún conscientes de lo que estaba sucediendo en St. Louis y sospechando que la policía se acercaba a ella, estaba preparada para abandonar el país. Sí, perfectamente. El agente McGarvey cree que la cooperación de Carpenter fue crucial para poner a Bárbara tras las rejas. Fue condenada por el asesinato de su marido y le dieron una pena de 50 años que ahora está sirviendo. Engelman ya había pasado 5 años en prisión por la muerte de Susan Barnes y el asesinato de Paul Henderson. Estaba cumpliendo 60 años más 2 sentencias perpetuas consecutivas. No recibió la pena de muerte por sus anteriores condenas, pero la fiscalía estaba tratando de condenarlo a muerte por el asesinato de los Graham. El 19 de junio de 1985, accedió a declararse culpable de asesinar a Russell Graham y a sus padres para evitar la pena de muerte. Engelman se explicó bastante bien. Dijo que cada persona tiene varios talentos. Hay arquitectos, hay abogados, hay jueces. Dijo que tenía un talento particular, y este era que podía asesinar sin ningún remordimiento y a sangre fría. Y sentía que este talento inherente que tenía de asesinar sin remordimientos le haría rico. Y procedió a hacer del asesinato un negocio. El negocio asesino del Dr. Glennon Engelman llegó a su fin cuando fue capturado y condenado por asesinar a 5 personas. Se sospecha de que cometió otros 2 asesinatos. Glennon Engelman murió en prisión en 1999 a la edad de 71 años.